a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre nuestro, rogamos que nos bendigas en este mediodía con tu palabra, que nos hables. Necesitamos, Señor, el alimento espiritual, que tú nos hables con tu palabra, por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios busca líderes, hermanos. Dios está buscando líderes para su iglesia, y yo no sé si tú seas ese líder. Pedro fue líder entre los apóstoles, no hay duda de eso. Siempre Pedro es el primero en hablar y con frecuencia el primero en meter la pata. Porque, hermanos, el que no se mete al liderazgo difícilmente se va a equivocar. En el liderazgo te van a criticar. Los que estamos al frente de algún ministerio nos critican. Cuando tú estás sentadito, no haces nada, tienes tiempo para ver y dices: eso lo hicieron mal, eso lo hicieron mal, eso no está bien, eso no me gusta. Yo mejor ni le entro. Dios está buscando líderes para su iglesia. Pedro fue líder entre los apóstoles. No es fácil ocupar el lugar de Pedro el apóstol. No fue fácil. ¿Saben que a Pedro nosotros lo criticamos porque era muy aventado, muy atrabancado, decimos los mexicanos, muy atrabancado? Se aventaba y al aventarse salía todo moreteado, todo raspado. Y esa es una de las características del liderazgo. Aquel que está como líder, hermanos, lo van a criticar, lo van a señalar, pero ese es el precio que hay que pagar por el liderazgo, y Pedro lo supo hacer. Pedro no tenía preparación académica, ¿sabías tú eso? ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador. Cuando dicen de él que no tenía, era de vulgo, sin letras, no quiere decir que no sabía leer y escribir. No, seguramente sí sabía hacerlo. Pedro escribió. A él le debemos 2 cartas del Nuevo Testamento. Pero era un hombre que no tenía preparación, tal vez cursó su primaria. Algunos de nuestras personas mayores no tuvieron esa fortuna y algunos ni siquiera tienen el certificado de primaria. Pero tienen una sabiduría, hermanos, que ya la quisiéramos los que tenemos algún grado más. El carácter de Pedro era muy variable. Tenía un oficio, aparte de ese carácter tan variable, tenía un oficio, a veces no le iba bien. Se pasaba las noches y no pescaba nada y tenía deudas por pagar. Tenía una esposa. Pedrito era casado, sabemos de él porque el Señor Jesús sanó en ella una fiebre muy alta. Tenía esposa, tenía suegra, a ambas que cuidar. Y les pregunto aquí en la introducción, ¿la descripción de la vida de Pedro se parece a la tuya? Es que no tengo preparación, es que no soy líder, es que tengo una señora que cuidar y tengo una suegra también, es que. Pedro se dejó cambiar por el Señor. Te pregunto, ¿estás dispuesto tú a dejarte cambiar también como Pedro por el Señor? ¿Estás dispuesto? Pedro terminó pastoreando las ovejas del Señor. ¿Podrás tú cuidar también de sus ovejas? Ya dijimos, Pedro sin preparación, Pedro con un oficio, Pedro con una mujer que sostener, una suegra también que cuidar. Pedro terminó siendo pastor de ovejas, pescador de hombres. Los hombres a los que Jesús llamó para ser sus apóstoles eran hombres comunes y corrientes, sin preparación, sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Recordemos nosotros a Elías, de Elías, Judas, el hermano del Señor, en su epístola de Judas, dice, este Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, era un hombre con las mismas pasiones que tenemos nosotros, tú y yo. Miren, por ejemplo, esto. Entre los apóstoles que el Señor llamó en esta ocasión, estaba un hombre llamado Simón. Simón, su papá se llamaba Jonás, por cierto. No el Jonás del Antiguo Testamento, era un hombre muy popular, tanto Jonás como Simón. Era un hombre de carácter arrebatado. Hay otro Simón, también llamado el Celote.
es otro de los discípulos. Había dos Simones dentro de los discípulos, pero el celote, era un insurrecto. Nosotros podríamos decir de Simón el celote, era un terrorista. Un insurrecto que odiaba a los romanos opresores, porque venían y cobraban sus impuestos. Roma venía, te quitaba el fruto de tu trabajo y se lo llevaba a Roma. Y Simón el celote había participado en revueltas, en insurrecciones contra el gobierno para derribar a ese gobierno y quitarse ese yugo opresor. Odiaba pues, Simón el celote odiaba que los romanos vinieran a cobrar impuestos. Pero también tenemos a un Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. El humor del Señor es tanto que puso a uno que odiaba el impuesto romano junto con uno que recaudaba los impuestos. Y ahí tenemos en el grupo de 12 conviviendo a Simón el celote, el revoltoso, con Mateo, el cobrador de impuestos. Estaba también Jacobo y Juan, eran hermanos, eran pescadores. Estos hombres eran unos hombres que explotaban de repente, eran muy iracundos. El Señor les llegó a poner el apodo de hijos del trueno. Señor, ¿cómo es posible que dejes que te hable así? ¿Quieres que mandemos pedir, roguemos que Dios haga descender fuego y los consuma? El Señor les llamó a estos hombres hijos del trueno. Por otro lado está Tomás. Tomás dudaba de todo y pedía pruebas para sustentar su fe. No, hasta no ver, no creer. Yo como Tomás, hasta no ver, no creer. No creo. Ahí tenemos a Tomás, siempre batallando con su fe, siempre. Es que ¿cómo puede ser? No, que el Señor resucitó, no es cierto. Hasta que yo lo vea y ponga mis dedos ahí en los orificios de los clavos, voy a creer. Ahí está Tomás. Tenemos también a Judas Iscariote. Judas tenía un corazón que nunca llegó al arrepentimiento. Los evangelios, en este caso los evangelios agrupan a los apóstoles en 3 grupos, de 4 cada uno. Judas siempre aparece, casi siempre aparece al final, pero al principio siempre menciona a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés. Los 3 evangelios sinópticos mencionan siempre a estos. Grupos de 4, 3 grupos. Yo me pregunto, hermanos, aquí en la iglesia necesita líderes. Tenemos de todo. Hay gente, no se ofendan por la expresión, hay gente muy bonachona aquí entre nosotros, con un corazón como el de Lidia, que se enterneció, abrió su corazón y el Señor entró a su corazón y recibió a los apóstoles, los llevó a su casa, los atendió muy bien. Hay otros aquí en la iglesia entre nosotros, ustedes sabrán, hijos del trueno, como decía el Señor, iracundos. Hermano, pero ¿por qué no les da a usted duro le consigo una varita? Y desde ahí, desde el púlpito, a ver, al que se está durmiendo, al que tiene el celular, al que sale y al que entra, usted debe tener más carácter para regañar. Si yo fuera el pastor, ya no quedaría nadie en la iglesia. Tenemos liderazgo variado entre nosotros. Vamos a ver hoy el carácter de Pedro, porque el título del sermón es ese, Pedro. Los orígenes de Pedro. Simón era de la aldea de Betsaida. Juan 1:44 dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida, Betania, Betábara, son ciudades o aldeas muy populares. Bueno, nosotros sabemos que Pedro venía de una de esas aldeas llamada Betsaida. En los días del ministerio de Jesús, Simón vino a radicar a Capernaum. Es como ustedes que son de allá ¿de dónde decíamos ayer? De la Buenos Aires, o de Tacubaya, o de Tepito, y hoy el Señor nos encuentra aquí, San Juan Ixtayopan. Pedro era así, había nacido en Betsaida y ahora radicaba y tenía su casa en Capernaum. Dice Mateo 1:21, y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y con Juan. La casa de Pedro no estaba muy lejos de la playa, hermanos, porque Pedro era pescador. También hablemos de su oficio. Pedro era pescador. No le iba muy bien. De repente pescaba, de repente no pescaba. La renta, los impuestos no tardaban. Y Pedro vivía una vida difícil.
complicada, de tal manera que una vez cuando el Señor le dijo, Pedro, boga más mar adentro y echa tus redes, y Pedro, yo creo que pensando para sí mismo decía, Señor, estamos bien desvelados, bien cansados toda la noche, no pescamos nada, en la noche es cuando los peces suben, en el día no hay peces, Señor, pero en tu nombre, órale, voy a echar. Fue la pesca tal que Pedro se asustó, todos los demás se asustaron y Pedro tuvo que caer de rodillas delante del Señor y le dijo, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Ese era Pedrito. El significado del nombre de Simón, hermanos. Simón era un nombre muy, muy común. Simón, hay por lo menos 9 Simones mencionados en la Biblia. Simón Pedro, del que estamos ocupándonos. Simón, el padre de Judas Iscariote. ¿Sabían eso? Simón, el padre de Judas Iscariote. Simón el celote, que ya mencionamos, el revoltoso, el insurrecto. Simón, el hermano del Señor Jesús. Jesús tenía un hermano llamado Simón. Simón el fariseo que invitó a Jesús a comer en su casa y que le dijo, ay, si supiera quién es la clase de mujer, qué clase de mujer lo está tocando. Se me hace que ni es profeta, decía Simón, el fariseo. Simón de Betania, otro Simón. Simón de Cirene, el que le ayudó a cargar la cruz al Señor Jesús. Simón el hechicero que quería comprar el don del Espíritu Santo. Y finalmente Simón el curtidor. Aquel Simón que tenía una casa y el Espíritu Santo le dijo a Cornelio, ve, hay un Simón, otro Simón, Pedro, que está orando en el techo y está pidiendo por una visión y en la visión se le apareció, etcétera, etcétera. Esa casa se llamaba la de Simón. Simón proviene de Simeón. Ayer confundíamos nosotros a Saúl con Saulo, pero Saúl deriva de Saulo. Simón proviene de Simeón. Y este Simeón tiene un significado del Antiguo Testamento que es el que ha sido oído. Lo inventó Lea. ¿Se acuerdan ustedes de Lea, la primera esposa de Jacob? Simeón fue el segundo hijo de Jacob y Lea. Espero que estén aprendiendo algo, hermanos. A veces decimos, bueno, ¿y por qué Dios le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro? Siendo Simón un hombre muy bonito, de mucha tradición, de los patriarcas, ¿por qué Dios quiso cambiarle el nombre? Y vamos a ver eso. Antes les leo el pasaje de donde viene el nombre de Simón. Dice Génesis 29:33, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y le llamó por nombre, le puso por nombre Simeón, que después se transformó en Simón. Lea inventó ese nombre porque Dios le había escuchado, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y no solamente le envió un hijo, sino que le envió 4 hijos. El segundo fue Simeón, después llamado Simón. Regresamos al Nuevo Testamento, hermanos. Veamos el carácter de Simón y allí piensa un poquito en tu carácter, porque el sermón no alcanza un fruto hasta que el sermón se identifica contigo y dice, el pastor me sabía algo y seguro que lo dijo por mí. Y el pastor nunca sabe nada de ti, ni lo dice por ti. Es el Espíritu Santo el que dice, ahí te hablan, ahí te hablan. Entonces hablemos del carácter y veamos el carácter tuyo. El carácter de Simón. Simón pasaba de la fe a la duda. Ahí nos hablan, de la fe a la duda. Fue el único de los apóstoles, fue el único que se atrevió a salir de la barca para caminar sobre el agua. Está la tormenta y dice el texto, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué aventado ese Pedrito. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y esta es la parte que todos nosotros pasamos por alto. Yo no sé si tú, como Pedro, te hayas atrevido a salir de la barca en ese aguacero, con las olas, con el viento. Hay que estar, le debe faltar a uno un tornillo para decir,
Bueno, el Señor es el Señor, por eso viene. Lo confundimos con un fantasma, todos gritamos, pero Pedro fue el único que se atrevió a decir: Señor, pensábamos que eras un fantasma, pero si tú eres, ordena, manda que yo también. Y le dice el Señor: órale. Pedrito el aventado, sal. Y Pedro no lo pensó dos veces, que sale de la barca y empezó a caminar. Es lo que nos olvida y nosotros nomás nos acordamos: ese Pedro que se empezó a hundir. No seas como Pedro, porque se empezó a hundir, le faltó fe. Hermano, ten más fe, no seas como Pedro. Y pasamos por alto que Pedrito fue el único aventado que dijo: Señor, si tú dices, yo voy. Dijo sí y que sale. Pero pasaba Pedro de esa fe, de ese arrojo, a dudar. Cuando quitó la vista del Señor y empezó a ver las olas y lo que estaba pasando: Señor, ayúdame porque me hundo. No es malo ser aventados, hermanos, es diferente a ser imprudente y aventarte. En México decimos a lo borras, yo no sé por qué a lo borras, pero así decimos. Pero qué bueno que tengamos iniciativa. De hecho, estaba yo escuchando una de las predicaciones en la semana respecto a este tema, y en el liderazgo necesitamos gente que sea aventada, que tenga la iniciativa. Cuando tú dices: hermano, este es su ministerio, y el hermano te dice: hermano, pero ¿qué voy a hacer? ¿De qué color voy a pintar? ¿Y cómo le hago? Y tú dices: ay, hermano, por eso te hicimos líder, por eso te dejamos encargado, hazlo tú a tu manera. A nosotros los que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, hermanos, necesitamos gente que tenga iniciativa, que sea aventada, que sea prudente ciertamente, a veces se va a equivocar, que diga: Señor, si tú dices, yo salgo de la barca. El Señor dice que sí, y sales y avanzas. Ese es el tipo de líderes que necesitamos hoy, que estamos buscando líderes que quieran salir de la barca. Pedro reconoció la autoridad de Cristo, pero al mismo tiempo se atrevía a corregirlo. Señor, tú eres el maestro. Miren cómo dice Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso lo dice el versículo 16. Jesús pregunta: ¿ustedes qué opinan de mí? Pedro fue el único que se atrevió a decir y acertó: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Todos los fariseos, incluso sus condiscípulos de Pedro, no se atrevieron a decir lo que Pedro dijo. Pero más adelantito, en el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Tú eres el Cristo. Reconoce toda la autoridad de Jesús y al rato le reconviene y le dice: Señor, te estás equivocando, no hagas eso, que eso nunca te suceda. En la primera parte, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, Jesús le dice: Simón, tú eres Pedro, y sobre lo que acabas de decir yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, Jesús alaba a Pedro por lo atinado que era. Pero en la segunda parte, ¿saben lo que Jesús le dice? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira donde la pone Dios, sino como los hombres ven. Ese era Pedro. Ahorita hablamos un poquito más de esto. Pasó de una confesión de lealtad a la negación. En Mateo 26:35, Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos también decían lo mismo. Incluso Pedro fue más allá y dijo: si estos cuates, mis condiscípulos, te negaren, yo nunca lo haré. Jesús le tuvo que recordar: antes que el gallo cante tres veces, o la segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Dice el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Dios está buscando gente, hermanos, que sea como Pedro, que reconozca la autoridad del Señor. Señor, tú eres Dios, y si tú lo dices, yo lo creo y yo lo hago. Dios sabe que muchos que contesten, que respondan, que hayamos respondido, nos vamos a equivocar en un momento y vamos incluso a llegar a la negación de Él. Primero damos la vida por Él y después lo negamos. Dios sabe eso.
Es decir, ¿eres tú mejor que Pedro? Que dice, no, sí, me da miedo, pero yo sí quisiera, pero me da miedo. Porque si me aviento, ¿qué tal si lo niego como el Señor? Bueno, así nunca vas a hacer nada, absolutamente nada. No somos mejores que Pedro. En muchas ocasiones nos vamos a equivocar. Este Pedro cambió su convicción personal por la convicción del Señor. Dice Juan 13, del 8 al 9, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Señor, ni se te ocurra. ¿Cómo crees? Ese es un trabajo de los esclavos, de los siervos. ¿Me quieres tú lavar los pies? Jamás. Estaba bien firme ese Pedrito. Jamás voy a permitir que mi Señor me lave los pies, nunca. Y Jesús le dijo, si no te lavo, Pedrito, no vas a poder tener parte conmigo. Y que cambia luego su opinión. Pedro dice, Señor, si ya es así, no solamente los pies, báñame todo, la cabeza, de la cabeza a los pies. Y Jesús le tuvo que decir, Pedrito, los que ya han sido lavados solamente tienen que lavarse los pies, enseñándonos que si una vez ya Dios te perdonó todos tus pecados, solamente tienes que pedir perdón por los pecados de hoy, del día. Así que Pedro cambiaba constantemente. Ese es Pedro. Vamos a ver más adelante, lo comento ahorita, hermanos. Todos tenemos un oficio, si no, ¿de qué vivimos? ¿A qué te dedicas? Pues creo que sabemos a qué se dedica cada uno de ustedes. De la mayoría sé a qué se dedican. De ahí sacan su sustento. Pero te voy a decir esto, tu oficio nunca va a ser más importante en el reino de Dios que tu ministerio. No estoy diciendo, hermano, que dejes tu oficio y te vayas al ministerio y abandones tus obligaciones. No estoy diciendo eso. Pero todos los que tenemos un oficio, debemos entender que de ahí comemos. Pero Dios espera también que aparte de un oficio tengamos un ministerio en la iglesia. ¿Cómo sirves al Señor? Creo que lo servimos en primer lugar con nuestro oficio. No, pues yo soy pescador. De eso vivo, soy pescador. Pedro tuvo que dejar su oficio por un ministerio. No todos estamos llamados a hacer eso. Les he compartido yo, ayer lo decía con los jovencitos en la tarde, el Señor me permitió ser ingeniero, soy ingeniero civil. Yo me muevo con mucha facilidad entre la construcción o entre el cálculo, soy ingeniero civil. Pero desde hace unos 7 u 8 años, 7 años tal vez, solamente me dedico a la iglesia. Durante mucho tiempo fui ingeniero y fui pastor, fui ingeniero y fui pastor. Hasta que finalmente el Señor me indicó, dejé mi oficio o dejé mi profesión y estoy en el ministerio. Dios nos ha sostenido hasta ahora. ¿Les estoy mandando a hacer eso? No. Solo que el Espíritu Santo te convenza de hacer eso, entonces, y oyendo a la iglesia podrías hacerlo. Pero recordemos que aunque tenemos un oficio, hermanos, como Pedro, de pescador, Dios nos ha dado también un ministerio. Veamos el cambio de nombre de Simón a Pedro. Jesús le dio a Simón el nombre de Pedro. Jesús sabía que Simón podría convertirse en un mejor hombre, por eso le cambió el nombre. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, hermanos, los nombres tienen que ver mucho con nuestra misión de vida, con nuestro carácter o con lo que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, hablando de Israel, el padre de la nación judía, antes de llamarse Israel se llamaba Jacob, que quiere decir el engañador, el que engaña. Engañó a su hermano, engañó a su tío, también lo engañaron. Se movía en el engaño este Jacob. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le puso por nombre príncipe de mi pueblo, es lo que significa Israel. Y este Jacob, que es Israel, llegó a ser el padre de las 12 tribus de Israel, el príncipe. Cuando Dios trata con Simón, Dios no está viendo al Simón, al que tartamudea, al que tiene convicciones dobles, una vez dice que sí, otra que no, al que es aventado y luego se equivoca. Dios está viendo en Simón al hombre que puede llegar a ser. Tú eres Simón, al que deseó una vez Lea, el hijo de la esperanza de que su marido la recibiera. Tú eres Simón, pero yo te voy a cambiar el nombre y te voy a poner por nombre Pedro.
Jesús sabía que Simón podría convertirse en un mejor hombre. Juan 1:42 dice así: y le trajo a Jesús. Andrés trajo a su hermano a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón. Sí, Señor, yo soy Simón. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es el mismo nombre, solamente que en arameo se dice Cefas y en griego se dice Pedro. Ahora veamos esto, hermanos. Pedro significa piedra, pero Pedro no significa esa piedra, esa mole, esa masa enorme, firme, con la que los católicos han confundido el nombre de Pedro. Pedro significa piedra, proviene del griego, ciertamente, Petros, pero es una piedra pequeña con canto rodado o una piedra labrada, trabajada. Eso es lo que el Señor iba a hacer con este Simón. Voy a tomar esta piedra, una piedra de regular tamaño, y la voy a labrar, la voy a ir puliendo. Y eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros, contigo, yo estoy seguro. Tú no eres el mismo hoy del que eras cuando el Señor te descubrió, te llamó. Has cambiado mucho. Ustedes, perdón por ponerme yo como ejemplo, pero yo no soy el que está ahorita hablando con ustedes. Yo no era hace 40 años cuando el Señor me llamó. Literalmente Dios tuvo que tomar una piedra en bruto, muy en bruto, y la ha ido puliendo poco a poquito. Ese es el significado de Pedro. Petros, una piedra con canto rodado. En arameo, su equivalente es Cefas, una piedra que tiene que ser trabajada. Simón era esa piedra labrada por Jesús a través de los años para cuidar de su iglesia. Este Pedro que negó a Jesús ahí el día de su arresto, es el Pedro que escribe las dos cartas impresionantes, primera y segunda de Pedro, joyas de la literatura universal, lumbreras para la humanidad entera, las pastorales de Pedro. Pero eso las escribió probablemente unos 30 años después de su encuentro con el Señor. Ahora, Petra significa roca. Aquí en el texto, tú serás llamado Pedro, está utilizando Jesús la palabra Petros. Pero en otro texto más adelante, en el otro versículo, Jesús va a utilizar la palabra Petra, porque Petra significa roca, roca maciza, roca fuerte, una masa enorme. Petros hace referencia a una declaración, la cual Jesús le llama, a la declaración que está haciendo Petros, a la declaración que hace Petros, Jesús le llama Petra. No sé si me entienden. Petros, la piedra labrada, está diciendo algo que Jesús clasifica como Petra, que es una roca maciza. ¿Y cuál es esa Petra? Es la declaración que Pedro hace cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es Petra. Los católicos tienen un problema muy serio aquí porque dicen: no, Jesús dijo que sobre esta piedra, y ellos piensan que se refiere a Pedro, va a edificar la iglesia, y por eso dicen que el fundador de la iglesia católica, de la iglesia, es Pedro. Pero su griego, su análisis teológico les falla. Jesús dice: tú eres Petros, y sobre esta Petra, lo que acaba de decir de que yo soy el Cristo, sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. Así que nosotros tenemos por cimiento no a Petros, tenemos por cimiento a Petra, la roca, la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Simón es el hombre común que encontró Jesús. Común. Nos dicen, tú eres muy común y corriente. Y luego añaden, eres como que más corriente que común. Y ya que le dejen ahí porque no salimos muy bien parados en esa descripción. Pero los que somos, por decirlo de alguna manera, del vulgo, del pueblo, sin letras, Dios nos puede tomar y hacer cosas grandes con nosotros. Dios lo sabe, yo no lo sé. ¿Cuántos de nuestra iglesia, hermanos, se van a convertir en pastores? Nuestros jóvenes actuales, nuestros hombres ya maduros o nuestros niños. ¿Cuántos van a ser? Porque Dios está viendo en ellos no al Simón, sino al Petros en el que se pueden convertir
después de ser labrados a través de los años. Así que este Simón, Pedro, un hombre firme y fuerte que guiaba a sus compañeros para transformar al mundo, los guiaría. Después de este episodio, después de este momento en que Jesús le cambia el nombre, Lucas va a referirse casi siempre a Simón con el nombre de Pedro. Ya no le va a llamar mucho Simón, le va a llamar Pedro, porque es el nuevo nombre que Dios le ha dado. El cambio de oficio de Simón Pedro, ahora vamos a llamar Simón Pedro, de pescador a predicador. Su oficio era como cualquier otro, pero Jesús lo cambió para servir a su reino. Yo les pregunto esto, hermanos, ¿cómo un pescador, a qué se dedica el pescador? A sacar peces, a oler a pez después, a oler muy feo, el olor de pescado no es muy bueno, a remendar redes, a meter la barca, a sacarla, a andar húmedo, mojado. ¿Qué tiene que ver eso con un hombre que se va a parar frente a una congregación y empezar a predicar con sabiduría? ¿Qué tiene que ver? Nosotros diríamos, pues nada. Pero el Señor vio en Simón el pescador un potencial para que él se convirtiera en Pedro y llegara a ser un gran predicador. El principal de los apóstoles, el primero entre todos. Un hombre que siempre andaba oliendo a pescado ya pasado, que olía mal. Llegó a ser el primero de todos los apóstoles. Su oficio era como cualquier otro y Jesús se lo cambió para servir en su reino. Dice Lucas 5:10, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo les pregunto, hermanos, en el caso mío otra vez, perdón porque menciono otra vez a mi persona, ¿qué tiene que ver un ingeniero, uno que se dedica a la construcción, con uno que predica a la congregación? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién sabe? Pero Dios hace cosas. Así que no te sorprendas si tú siendo médico o siendo albañil o siendo chofer, Dios te llama a servirle en algún ministerio, tal vez incluso en la predicación. Dios cambia la vida y el oficio de cualquier persona. El médico que sana enfermos ahora puede sanar almas. El abogado que libra a hombres de ir a la cárcel ahora puede librar almas del castigo eterno. El maestro que enseña ciencias ahora puede enseñar la palabra de Dios, que es la sabiduría. Dios puede llamar a cualquiera y cambiar el oficio. En los 3 evangelios sinópticos, Simón siempre encabeza la lista de los apóstoles por una razón. Pedro nació siendo líder. Está la pregunta, hermanos, ¿los líderes nacen o se hacen? Se forman. Algunos piensan que no, el líder nace. Si no tiene eso en su naturaleza desde el principio, no puede convertirse en líder. Y algunos opinan, no, tú puedes llegar a ser líder, tú puedes aprender a ser líder. Creo que lo más sensato es llegar a un término medio y es decir, el líder nace, pero Dios lo moldea, lo transforma a través del tiempo. Eso es lo que hizo con Simón Pedro. Siempre Simón iba adelante. Por ejemplo, cuando van corriendo el jovencito Juan, el apóstol, a ver el sepulcro que estaba vacío, Pedro corre, pero con la edad Juanito le gana. Y llega antes Juan a la tumba y ve el sepulcro vacío y los lienzos allí. Pero Pedro llega y Pedro no se detiene y entra. Juanito no era así. Juan se detuvo y dijo, no, pues no sé qué hacer. Pedro dijo, pues ¿qué hay que hacer? Hay que entrar, hay que meternos. Pedro es líder desde el nacimiento, pero con el tiempo Jesús lo fue labrando, formando. Así que tú que dices, no, pero es que yo no sirvo, es que no sé, me da miedo. Estás pensando como Simón, pero Dios no te está viendo como Simón, Dios te está viendo como el Pedro que puedes llegar a ser. Los líderes nacen y Dios los moldea, los perfecciona. Les decía yo que los 12 apóstoles, los evangelistas, los escritores los dividen en 3 grupos. Los apóstoles son divididos en 3 grupos de 4. En el primero aparecen los más cercanos a Jesús. Siempre son Simón, Andrés, Jacobo y Juan. En la transfiguración del monte, cuando estaba solo, cuando les pedía que oraran, siempre están ellos.
Simón, Jacobo, Juan y Andrés. Ese es el primer grupo. El segundo grupo están Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y en el tercero está Jacobo, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Tenemos tres grupos. Miren, quiero llamar la atención de ustedes sobre esto. A veces en la iglesia decimos, no me pongan con ese hermano porque vamos a pelear, no podemos trabajar juntos. Es más, yo creo que yo voy a desistir, voy a renunciar al ministerio porque está ahí el hermano. La iglesia es sabia cuando separa a sus líderes por grupos. Estos hermanos que son hijos del trueno, que tienen carácter, los voy a poner acá. Y estos que son como Lidia, que tienen su corazón, que abren su corazón, los voy a poner acá. ¿Verdad? Es así como se trabaja. No tenemos, hermanos, que estar trabajando con alguien con el que siempre estamos tropezando. No, jamás. Pide un cambio. Hermano, ¿me podría cambiar? Porque siento que estoy en el grupo equivocado. Claro que sí, podemos hacerlo. ¿Recuerdan ustedes a, quién era? Bernabé y Pablo, que tuvieron una discusión tal que se separaron, cada quien por su grupo, por su lado. Al final de cuentas, Dios volvió a reunir a este Marcos, la causa del pleito, con este Pablo. Entonces, la Biblia nos separa, en el caso de los apóstoles, los separa por grupos. La iglesia hace bien en separarnos también por grupos de acuerdo a nuestro carácter. Por ejemplo, no puso a Mateo junto con el celote, no los menciona juntos. Estaban conviviendo en el discipulado con Jesús, pero no son mencionados juntos. Uno que cobra impuestos contra uno que mata a los que cobran impuestos, imagínense. Veamos este ministerio, el de Pedro. Jesús ora por Pedro. Jesús oró de una manera muy especial por Pedro y lo envió a confrontar, mejor dicho, a confortar a sus hermanos. En aquel famoso desayuno de resurrección, dice Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Rectifico, hermanos, previo al desayuno, el Señor le había dicho a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. ¿Cómo se desgrana el trigo? Con golpes, golpeándolo sobre la roca. Eso es lo que va a hacer Satanás contigo, Pedro, pero yo he orado por ti. Viene la noche del arresto, Pedro niega terriblemente con majaderías al Señor, maldice con maldiciones, y después en la resurrección el Señor invita a Pedro a desayunar. Previamente le había dicho, Satanás te va a zarandear, pero tú ve y conforta. Cuando hayas pasado la prueba, reprobado la prueba, ve y conforta a mis hermanos. Y esto tiene que ver con nosotros también, hermanos. ¿Tú crees que el ministerio al que Dios te está enviando, habrá orado el Señor por ti? Yo me pregunto, ¿habrá orado el Señor cuando me aventó al ruedo y me dijo que me pidieron que fuera pastor de esta iglesia? Yo pienso que el Señor oró por mí y me ha dejado llegar hasta aquí. Y si el Señor oró por mí, ¿no crees que el Señor haya orado por ti? Te va a zarandear Satanás como al trigo, pero tú, una vez que hayas salido victorioso, ve y conforta a mis hermanos, cuida de mis ovejas. Jesús hace de Pedro un pastor de ovejas, hermanos. El ministerio de Pedro era más importante que el oficio que dejó. Otra vez leo esto. El ministerio es más importante que el oficio que dejó. Y no deduzcas de esto que tú tienes que renunciar a tu trabajo, porque ¿de qué vas a comer? Pero para los que decimos o para los que dicen, es que toda la semana trabajé y el domingo es el único día que me puedo levantar tarde y llego tarde a la iglesia o no llego. Le entregué toda mi energía a mi oficio. Entendamos esto, tu ministerio es más importante que tu oficio. Dice Juan 21:9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y también pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra, llena de grandes peces, 153.
y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Me detengo tantito aquí. Jesús sabía dónde había peces, Pedro no sabía. Pedro era todavía pescador, su oficio era ser pescador de peces, de esos que se comen, pero no sabía pescar, no pescó nada. Jesús le dice: echa las redes las sacan, se están reventando y vienen. Ya estaba puesto el desayuno, ya estaban las brasas y un pez y un pedazo de pan. Pero Jesús le manda a Simón: ya que trabajaste, ya que tienes el producto de tu trabajo, ve y tráete unos peces, ¿no? Unos peces grandes, de los que no se sacaban comúnmente. Los contó. ¿Cuántos eran? Dice 153 peces, grandotes, de buen tamaño. Trajo unos cuantos y también yo creo que los limpiaron, los pusieron a las brasas y a desayunar ese día pez. Pero más adelante, en el versículo 17, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Bueno, primero le dijo: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo más que estos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez que el Señor le dice: ¿me amas?, respondió: Señor. Pedro se entristeció y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: este es tu nuevo oficio, apacienta mis ovejas. No tienes que ser tú pastor de la iglesia, no tienes que estar aquí en mi lugar para cuidar de las ovejas. Hay una visita que hacer, tiene que ir el pastor. Hay alguien por quien orar en el hospital, tiene que ir el pastor. Hay alguien a quien acompañar en un funeral, tiene que ir el pastor. Y yo me pregunto: ¿y entonces tú qué vas a hacer? Ya me quiere dejar su chamba, a él le pagan y yo hago su chamba. No se trata de eso. Se trata de que en la iglesia todos hemos sido llamados a un ministerio. Y tú lo sabes, el pobre hombre, el pastor, a veces puede o medio puede con su familia y con sus problemas, y ahí anda. Y tenemos que apoyar a nuestros pastores. Y Dios nos está llamando, y el llamado es uno para todos nosotros, y es: apacienta mis ovejas. Yo doy gracias a Dios por los hermanos y las hermanas. Me entero, no, es que ya antes de usted, hermano, vino el hermano o vino la hermana. Ni enterado yo, y no me siento mal por eso, ni me hacen sentir mal. Qué bueno que haya hermanos que están pastoreando las ovejas cuando yo no las he pastoreado antes, cuando me han ayudado en la tarea. Recordemos, tu ministerio es más importante que tu oficio, y no significa que debes renunciar a tu trabajo. Dios nos ha llamado a apacentar ovejas. Con el tiempo, Pedro se hizo viejo y enseñó a los jóvenes a apacentar también las ovejas. Con el pasar de los años, Pedro acumuló experiencia como pastor que era, y la usó para formar a nuevos pastores. Dios siguió transformando el carácter de Pedro y lo convirtió en un modelo como pastor de la iglesia. Yo tengo en el ministerio, hermanos, 26, 27 años. Tengo como creyente 44 años ya. Y a través de los años, yo me he hecho viejo. Dios me ha dado cierta experiencia. ¿En qué debo usarla? En los nuevos jóvenes, en los nuevos pastores. Y Dios lo sabe, yo trabajo en eso. Uno no es eterno, las fuerzas se van acabando y tenemos que invertir en los nuevos pastores, a los que Dios llame por convicción, a los que sientan en su corazón el deseo de ser pastores. Hay pastores viejos con 20, 30, 40 años de experiencia que tienen que ya empezar a soltar el ministerio, el mando, para que los jóvenes lo tomen. Pero esos jóvenes tienen que ser enseñados, preparados. Miren cómo escribe Pedro en su carta, primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos, está escribiendo Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, refiriéndose al oficio, pero además era viejo Pedro.
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe o participante de la gloria que está revelada. Este es mi ruego: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Me detengo. ¿Recuerdan aquel desayuno en la playa, en el lago de Genezaret, allí en Capernaum? El Señor le dio un encargo a Pedro. Después de que sacaron los peces, le dio una tarea el Señor Jesús a Pedro y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. 30 años después, probablemente, Pedro murió alrededor del año 70, 30, 40 años después. El consejo que había recibido de Jesús, ahora Pedro lo está pasando a los ancianos, a los nuevos pastores. Y esto es lo que les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿De dónde aprendió eso Pedro? Lo aprendió una vez en la playa, cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Nunca se le olvidó a Pedro, y Pedro sabía que ese era el mandamiento que tenía que transferir a los jóvenes: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Después de haber escrito Pedro sus epístolas, sus cartas, Pedro fue recibido en el cielo por el príncipe de los pastores, Jesús, el que le cambió el nombre, el que le cambió de oficio, el que lo mandó llamar para pastorear sus ovejas. Y yo me pregunto otra vez, la aplicación práctica: cuando se aparezca el príncipe de los pastores, te va a llamar como pastor que eres. En este sentido, como pastor o como pastora, en el sentido no de gobernar la iglesia, sino de pastorear almas. ¿Podremos nosotros contestar al Señor: Señor, la tarea que me diste de pastorear tus ovejitas la hice lo mejor que pude? ¿Podremos a aquel día contestarle así al Señor? Yo espero que sí. Que tú hagas tu tarea que el Señor te dio, que pastorees la ovejita que Dios te puso a pastorear, como le pidió a Pedro pastorear a sus ovejas. Y un día recibirás la corona incorruptible de gloria. Simón era una persona como cualquiera de nosotros, igualito que tú. Había nacido líder, probablemente como tú. Y Dios lo pulió como ese líder en la iglesia, que es lo que Dios quiere hacer contigo. Aprendió con el tiempo a ser un buen ministro. Amaba a Jesús sinceramente, pero fallaba con frecuencia, como lo hacemos nosotros. Aún así, este Simón, Pedro, guió a sus hermanos para que con el evangelio pudieran transformar el imperio romano y cambiar la historia de este mundo. Ese fue Simón, el pescador. El mundo no es lo que es debido a Simón, que quiso sujetarse al Señor. Así se llamó el sermón de hoy, hermanos: Pedro. Es un buen nombre para tus hijos o para tus nietos. No estoy promocionando mi nombre, hermano, estoy promocionando al apóstol Pedro. Vamos a tener nuestra cena, ya está aquí, muy a propósito de lo que estamos hablando. Pongámonos de pie, por favor.